Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Queridos hermanos y hermanas, en primer lugar, saludo al obispo de Cacupé, quien me invitó para poder celebrar hoy la misa con ustedes, Monseñor Ricardo Valenzuela. También a los sacerdotes y diáconos y a todos los fieles cristianos quienes están presentes ahora y quienes están a través de la televisión acompañando este momento tan importante de encuentro con la palabra, con la Eucaristía, en honor a nuestra Madre. Son muchos los temas que hemos visto durante este novenario en relación a la vida del laico, del fiel cristiano. A mí me han dado este tema, el laico en la búsqueda del bien común y en la defensa de la dignidad humana. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, amados por nuestra Madre, la Inmaculada Concepción, la Virgencita de Cacupé. Comienzo comentando el Evangelio. El paralítico llevado junto a Jesús es una de las imágenes del hombre actual. Los que hoy llevan a Jesús son los catequistas, los padres de familia, los educadores, los amigos, los fieles laicos. Buscan el bien del paralítico. Ofrecen todos sus medios, su estrategia y su tiempo para que Jesús realice el milagro de la sanación espiritual y física. El que hoy es llevado a Jesús es porque vive en la enfermedad, en la indigencia espiritual, en el sufrimiento del pecado, en la soledad y en la pobreza material y espiritual. Podemos comparar a nuestra sociedad enferma, saturada de corrupción, de mentira e ideologías. La dignidad humana en esas situaciones está amenazada, disminuida. Hace falta recuperar. Solo el Señor Jesús, mediante su iglesia, tiene el poder de sanarla, de arrancarla de los lazos de la muerte, de la violencia y de la corrupción y restituirlo en su ser personal y social, ofreciéndole el bien, el reinado de Dios que trae salud física y el perdón de los pecados. La intervención de Jesús, según el Evangelio proclamado, es sorprendente. Hombre, tus pecados están perdonados. ¿Quién puede perdonar la interioridad destruida del hombre? ¿Quién puede conocer su conciencia sino solo Dios? El pecado no es cualquier falta, es más bien el rechazo de una exigencia divina. Los sacerdotes judíos de entonces solo podían ofrecer sacrificios por los pecados y rezar a Dios para que los aceptara. El actuar divino y humano de Jesús manifiesta su conciencia, la conciencia de sí mismo. Es el Dios hecho hombre para sanar y perdonar el pecado del mundo. El gesto de Jesús sigue repitiéndose a través de la historia. Es una acción salvadora que el paralítico, que somos nosotros, recupere la vida, su dignidad humana y se convierta en protagonista del bien común gracias al amor misericordioso de Jesús, la imagen de la misericordia de Dios Padre. Este texto nos introduce al tema del día de hoy, el fiel laico en la búsqueda del bien común, en la defensa de la dignidad humana. Comenzaré presentando algo del perfil del laico. Muchos laicos se sienten seguros trabajando en las instituciones eclesiales. Con este tema social, están invitados a gestionar los asuntos temporales, ordenándolos a Dios. Por el bautismo, son injertados en Cristo, hechos partícipes de su vida y de su misión. Al participar del pueblo de Dios por el bautismo, ejercen su función sacerdotal, profética y real de Cristo. Por tanto, ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo de Dios
en relación a las cuestiones sociales, políticas, económicas, culturales. La tarea del laico nace y se alimenta en los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En el bautismo configura con Cristo, Hijo del Padre y primogénito de toda criatura, Maestro y Redentor de los hombres. La confirmación configura con Cristo, enviado a vivificar la creación y cada ser con la efusión del Espíritu. La Eucaristía hace al fiel laico creyente partícipe del único y perfecto sacrificio del Padre en su carne para la salvación del mundo. Es tarea propia del laico anunciar el Evangelio con el testimonio de una vida ejemplar, enraizada y vivida en las realidades temporales, la familia, el compromiso profesional en el ámbito del trabajo, de la cultura, de la ciencia, en el ejercicio de las responsabilidades sociales, económicas y culturales y políticas. Ese testimonio del fiel laico nace de un don de la gracia, reconocido, cultivado y llevado a madurez. De esta forma vive su vocación humana, abierta a la trascendencia, a su última vocación, a la vocación eterna. Hablemos de la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Hablamos de dignidad humana significando que un individuo sienta respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. La persona que se compromete y que se comporta con respeto ante la sociedad merece siempre respeto. Una persona que tenga moderados sus comportamientos, a nadie le va a faltar el respeto. Una persona que respete los derechos de los demás individuos, se le concederá también el respeto a sí mismo. Sabemos que todos los hombres nacen con la dignidad humana. Al relacionarse con las personas y su comportamiento en la sociedad, se afirma la dignidad moral. Lo bueno es que la dignidad deba ser efectiva y real, es decir, que se reciba de parte de los otros. El otro es tan digno como yo. Por eso el respeto y el reconocimiento de sí mismo y del otro como persona afirma la igualdad y universalidad de la dignidad humana. Todos los hombres y mujeres merecen ser respetados y valorados tal como son. ¿Qué nos dice de la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia en relación a la dignidad humana? Cada hombre es la imagen viva de Dios mismo. Imagen que debe descubrir cada vez más profundamente su plan, razón de ser el misterio de Cristo, imagen perfecta de Dios, revelador de Dios al hombre y del hombre a sí mismo. La revelación cristiana proyecta una luz nueva sobre la dignidad, la vocación y el destino último de la persona y del género humano. La persona ha sido creada por Dios, amada y salvada por Jesucristo, y se realiza entretejiendo múltiples relaciones de amor, de justicia, de solidaridad con las demás personas, mientras va desarrollando sus múltiples actividades en el mundo. El obrar humano, cuando tiene a promover la dignidad y la vocación integral de la persona, la calidad de sus condiciones de existencia, el encuentro y la solidaridad de los pueblos y de las naciones, es siempre conforme al designio de Dios, que nunca deja de mostrar su amor y su providencia para con sus hijos. De ahí el carácter trascendente de la persona humana. Entonces nace la centralidad de la persona humana y de toda persona sin ninguna discriminación. El hombre no es algo, no es un objeto pasivo de la vida social, sino es alguien, sujeto activo de la vida social
es su fundamento y su fin. La inviolabilidad es esencial a la dignidad humana. Esa semejanza con Dios revela que todo hombre está constitutivamente relacionado con Él de modo más profundo. Debido a esta relación del hombre con Dios, se descubre la dimensión relacional y social con la naturaleza humana. Dios hizo a la naturaleza humana como hombre y como mujer. En el otro, varón y mujer, Dios mismo se refleja. Hombre y mujer de la misma dignidad y son de igual valor, no solo por ser imagen de Dios, sino por el dinamismo de reciprocidad que anima el nosotros de la pareja humana. Es imagen de Dios. Ambos, varón y mujer, en relación con los demás, son ante todo custodios de sus vidas. La vida del hombre es sagrada e inviolable. Esta admirable obra de Dios de la dignidad humana está también marcada por el pecado de los orígenes. Hay una herida en lo íntimo del hombre, un acto de separación de Dios, una alienación, es decir, una división del hombre no solo de Dios, sino también de sí mismo, de los demás y del mundo circundante. A todo esto llamamos pecado, es decir, ruptura que afecta al ser personal y al ser social. Su consecuencia son las estructuras de pecado, comenzando por los pecados personales, relacionados con los actos concretos de las personas que las originan, las consolidan y las hacen difíciles de eliminar. Es el pecado que opaca la dignidad humana, que rompe las relaciones con Dios, con los hermanos y consigo mismo. Este realismo del pecado lo debemos ver a la luz de la esperanza donada por la acción redentora de Jesucristo, que ha destruido el pecado y la muerte. Jesucristo, mediante su Espíritu, nos ofrece la comunión con el Dios Trinitario, hacia que los hombres estamos orientados en lo profundo de nuestro ser, gracias a su semejanza creatural con Dios. Por medio de Cristo participamos de la naturaleza divina que nos dona más allá de lo que podemos pedir y pensar. Comprendemos, pues, que la Iglesia es portadora, mediante la evangelización y los sacramentos, de la sanación y purificación de toda corrupción invadida en que nos encontramos. Se trata de la defensa de la dignidad humana. Todas las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas, están para defender la dignidad de toda persona humana. A nivel civil, la misma Constitución Nacional, las leyes y todas las disposiciones jurídicas de nuestro país están para defender, proteger, promover la persona humana y su dignidad. A nivel eclesial, la misma Iglesia, por mandato de Jesucristo, está para servir a la persona humana, buscando su realización como hijo de Dios, ofreciéndole los medios de santificación para lograr su salvación eterna. La pregunta que nos hacemos: ¿cómo es que se dan la violación y el atropello a la dignidad humana, si es que toda la sociedad organizada y la misma Iglesia están para servir primordialmente? Hoy usamos una palabra, la palabra corrupción, para sintetizar varios pecados de violencia, injusticia, desigualdad, opresión, manipulación, tan potentes que actúan en nuestro país, en los gobernantes y en los gobernados. Los atropellos a la mujer, a los niños abusados, a la misma naturaleza del hombre creado por Dios como varón y como mujer. Las ideologías de género son un atropello a la dignidad de la persona humana. Y podemos seguir citando varios otros atropellos de lo que la comunicación social diariamente nos presenta. Así existen personas, grupos, instituciones, organizaciones diversas que están solo para destruir la dignidad humana. Violadores, explotadores, narcotraficantes, contrabandistas
Y muchos políticos y tal vez empresarios están lamentablemente detrás de estos hechos, sometiéndolas a sus intereses. ¿Quién o quiénes nos liberarán de esta oscuridad moral en que fuimos a caer como país? ¿Quiénes defienden valerosamente la persona humana desde su concepción hasta su muerte natural y a lo largo de su vida para realizarla en la justicia, la solidaridad, en el amor y la paz? Este campo es parte de la tarea de los fieles cristianos laicos, la defensa de la dignidad humana, de la familia, del trabajo y la vivienda, la promoción de la educación y la cultura, la defensa de la casa común, porque todo está relacionado. Nuestro mundo es un gran engranaje del que tomamos conciencia en este tiempo de la globalización. ¿Cómo superamos todo atropello a la dignidad humana? Es la hora de organizarnos mejor, purificar nuestras instituciones políticas, sociales, económicas, religiosas, para que toda persona humana sea defendida en su dignidad, no al aborto, no a la eutanasia, no al trabajo sin salario justo, no a la explotación de tratas de personas, no a la violencia a la mujer, a los niños y adolescentes, muchos de ellos abandonados en la calle, no a la violencia contra los pobres, los campesinos y los indígenas. No violentemos la verdad haciéndola parecer mentira, ni el mal disfrazándola de bien. Aceptar la dignidad de los malhechores y violadores es tarea más difícil para todos, sea para el Estado como para la Iglesia. Jesucristo vino no para los justos, sino para los pecadores. ¿Qué programas disponemos para la dignificación de ese mundo que vive en sombras de muerte, de violencia y de injusticia? Debemos estar atentos y debemos ser cordiales con todas las personas, reconociéndoles como hermano y hermana. Fratelli tutti, hermanos todos, nos dice el Papa Francisco, todos hermanos, aunque seamos pecadores. La búsqueda del bien común. El bien común se define como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los cuales todos dependemos, que funcione de manera que beneficie a toda la gente. ¿Qué nos dice la doctrina social de la Iglesia sobre el bien común? Las exigencias del bien común están estrechamente vinculadas a la promoción de la persona y al reconocimiento, promoción y garantía de sus derechos fundamentales. Estas exigencias se refieren ante todo al compromiso por la paz, la organización de los poderes del Estado, a la existencia de un sólido ordenamiento jurídico, la salvaguardia del ambiente, a la prestación de los derechos del hombre, alimentación, vivienda, trabajo, educación y acceso a la cultura, transporte, salud, libre circulación de informaciones y tutela de la libertad religiosa. Todo ello sin olvidar el deber de las naciones en la edificación de las relaciones de cooperación internacional al servicio de la promoción del bien común universal. El bien común no es un fin en sí mismo. Su valor está en función de los fines últimos de la persona y del bien común universal de la entera creación. ¿Qué se opone al bien común? Menciona algunos pecados que se califican como pecados sociales. Es social todo pecado cometido contra la justicia en las relaciones entre persona y persona, entre la persona y la comunidad, entre la comunidad y la persona. Es social todo pecado contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, incluido el del no nacido, o contra la dignidad e integridad física de alguien. Todo pecado contra la libertad de los demás, especialmente contra la libertad de creer en Dios y de adorarlo. Todo pecado contra la dignidad y el honor del prójimo. Es social todo pecado contra el bien común,
y contra sus exigencias en toda la amplia esfera de los derechos y deberes de los ciudadanos. En fin, es social el pecado que se refiere a las relaciones entre las distintas comunidades humanas. Estas relaciones no están siempre en sintonía con el designio de Dios, que quiere que el mundo viva la justicia, la libertad, la paz entre los individuos, entre los grupos y entre las naciones. Quiero comparar con ustedes algunas instituciones, dos instituciones de bien común. Primero, la familia. Con la labor educativa, la familia forma al hombre en la plenitud de su dignidad. La familia constituye una comunidad de amor y de solidaridad que es en modo único apto para enseñar y transmitir valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y el bienestar de sus miembros y de la sociedad. La familia contribuye al bien común y constituye la primera escuela de virtudes sociales de la que todas las sociedades tienen necesidad. Ayuda a que las personas desarrollen su libertad, su responsabilidad, necesaria para ser ciudadanos libres, honestos y responsables. Todo gesto de solidaridad es signo de trabajar por el bien común que se hace en la familia. Es la exigencia moral que se encuentra en todas las relaciones humanas. Es el principio social ordenador de las instituciones, según el cual las estructuras de pecado que dominan las relaciones entre las personas y los pueblos deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad mediante la creación o la oportuna modificación de leyes, reglas del mercado, ordenamientos. Segundo ejemplo, el Estado y el bien común. Su tarea fundamental es en el ámbito económico, es la de definir un marco jurídico adecuado para regular las relaciones económicas, promoviendo el bien común, disponiendo y practicando una política económica que favorezca la participación de todos sus ciudadanos en las actividades productivas, en el equilibrio entre libertad privada y acción pública, entendida tanto como intervención directa en economía como actividad de apoyo para el desarrollo económico. También la política, al igual que la economía, se rigen por la ética y las normas morales. El objetivo de fondo de un Estado será el de guiar estos procesos, asegurando el respeto de la dignidad del hombre y el desarrollo completo de su personalidad en el horizonte del bien común. En fin, todas estas estructuras sociales, económicas, políticas y culturales, religiosas del país, junto con la evangelización que realiza la Iglesia, en especial los fieles laicos, están para promover el bien común. Cada acto realizado por el bien de las personas, de la familia, de los pobres, de los indígenas, de los campesinos, de los que sufren y viven en la marginación, es un acto beneficioso y es bendecido por Dios y por las personas necesitadas. Para terminar, quiero poner algunos ejemplos de los miles de ejemplos de personas o instituciones que trabajan por el bien común. Durante la pandemia, ¿cuántas organizaciones civiles asumieron la tarea de dar de comer a los que perdieron el trabajo con las ollas comunitarias? Nuestra pastoral social de la arquidiócesis y creo de todas las diócesis, con sus comedores sociales, dándoles no solo el pan necesario, sino también la palabra de Dios, la oración y el amor fraterno. El gesto de consagración a la Virgen de Cacupé, pidiendo por los reclusos de las penitenciarías del país para que no se contagien ni mueran del contagio del COVID-19. Admirable es esa fe de la ministra de Justicia en la búsqueda del bien común de todas las penitenciarías, y nadie de ellos murió. Muchos servicios se destacan por promover el bien común, sean autoridades nacionales, empresas, asociaciones o grupos sociales. Me impresiona la tarea de construir viviendas populares realizadas por su ministro.
cuánto bien han hecho los viaductos facilitando llegar a tiempo al trabajo. Dígase lo mismo de los que realizan servicios al pueblo, el cuidado de la salud pública, la educación escolar para todos, pavimentación de las rutas, mejora de la economía, la producción de más riquezas mediante el trabajo de empresas, de agricultura familiar, de cooperativas y de servicios múltiples a la sociedad. Entre ellos, el programa Un Techo para mi País o el puente que une ciudades en el ejemplo de Pinasco y Casado en el Chaco. Tenemos miles de ejemplos de instituciones protagonizando obras de bien común, tarea que la comunicación social nos debería darnos a conocer mucho más. El pequeño cotolengo de Mariano Roque Alonso para los discapacitados, a cargo de los padres orionitas y de los voluntarios que sostienen esa obra. Así, otras obras para drogadictos como La Facenda, la comunidad Cenáculo de Areguá y miles de voluntarios que apoyan y sostienen obras de caridad con los pobres, enfermos, niños de la calle, madres embarazadas, solteras, obras educativas en los barrios marginales, como son algunas de nuestras escuelas parroquiales. Los simples trabajadores diarios que en colectivo vienen desde lejos, empleando 2 a 4 horas diarias, trabajan por el bien común, consiguiéndose el pan de cada día. A todos ellos felicitaciones por su trabajo, hecho no solo por obligación, sino por amor al prójimo, al país y a Dios. Hermanos, concluyo. El año dedicado al laicado nos orienta a trabajar por la dignidad humana, sobre todo en situaciones amenazadas por la violencia, la pobreza y la explotación. El deber de la defensa de la dignidad humana y la búsqueda y promoción del bien común es tarea de todos, ciudadanos cristianos, abiertos a los fines últimos de la persona y del bien común universal de la entera creación. El tiempo de la globalización nos abre nuevos desafíos para promover la formación integral de la persona humana, de la familia, del matrimonio de varón y mujer, en lo que se refiere a la salud, educación, vivienda, trabajo, tiempo libre, comunicación social, deporte, vida cristiana de fe, esperanza y caridad, mediante la evangelización de la cultura, además de los medios tecnológicos y culturales. Por eso el desafío es grande para todos los fieles laicos que viven en la sociedad y en el mundo. Encomendamos a San José, varón valiente, que acompañó a su esposa, la Virgen María, en el cuidado y la protección del niño Jesús, en quien encontramos la auténtica imagen y semejanza de Dios. Que la Inmaculada Concepción de María Santísima acompañe toda tarea de los fieles laicos en defensa de la dignidad humana y en la promoción del bien común. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.